que salió en 1994. Vamos a charlar con Pía Basia, que es abogada, también está Juana Hidalgo, compañeras no docentes, ambas están dentro también del protocolo de género y sexualidades de nuestra universidad y diversidades también. Así que es un gusto realmente tenerlas a las dos acá con nosotros, tanto a Juana como Pía. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que gracias por la invitación, nuevamente acá en este programa, y la verdad que la importancia, ¿no?, de que estemos y que podamos hablar y que se puedan hablar y no silenciar algunas situaciones que están atravesando en este contexto tan difícil en nuestro país. Y bueno, y la idea es eso, es poder conversar hoy con ustedes. Bueno, un hecho de muy lamentable del lunes pasado fue, ¿no? Exactamente, cuando hubo un atentado en contra de 5 mujeres en una pensión, cuatro mujeres. Hoy, ayer falleció la tercera. Y la idea es poder, bueno, hablar de eso y poder reflexionar, ¿no?, en cuanto, ¿no?, más que nada al silencio y más que nada a algunos dichos que salieron hoy en los medios periodísticos, a través del vocero presidencial de la Nación, y este crimen de odio, ¿no?, lesbicidio, que se está nombrando así, ¿no?, para poder poner, digamos, un nombre y para poder visualizar y no desconocer que hay normativa en nuestro país que contemplan estas situaciones, y porque también el no decirlo, el que se replican estos discursos de odio, es poner en riesgo también a otras mujeres, a otras diversidades, ¿no?, que viven, desean, conviven, aman a otras mujeres y están en riesgo, ¿no?, en estos dichos y en estos discursos de odio. Sí, algo que aparentemente no tiene final, ¿no?, y que lamentablemente lo hemos replicado y cada vez más, ¿no? Parece que se detenía en un momento, que lo debatíamos, que lo charlábamos, que se ponía en agenda, y hoy la agenda parece haber cambiado, es la agenda más del odio y de la bronca hacia las diversidades o hacia las minorías, ¿no?, sobre todo. Sí, creo que hoy, analizándolo acá con la compañera, pensábamos eso, ¿no?, digo, y con el resto del equipo. Sí, sáquete el micrófono, me dicen, Juan, sí, se te escucha bien. Perfecto, ahí sí. Pensábamos eso, digo, ¿no?, digo, volver como un poco a sentir esta desprotección, porque si bien contamos con un marco normativo que bueno, que viene a ser un poco la respuesta a un montón de demandas históricas, y que, bueno, digo, que ese marco normativo debería ordenar, debería poder darnos la seguridad. Exacto. A quienes, en este caso puntualmente, a quienes formamos parte del colectivo disidente, y bueno, y nada, y nos sentimos de nuevo con esta sensación de que no es casualidad tampoco. Que no es casualidad, que digo que también va de acuerdo, no digo, con la línea político-partidaria actual. Ese silencio, esa no respuesta, digo, creo que también, digo, lo que no se nombra, lo que no se menciona no existe, y volvemos a quedarnos, no digo, como en ese silencio y en ese ocultamiento, que es donde bueno, pasan estas cosas, estas tragedias, ¿no? Que se llevan puesta la vida, la vida en este caso, digo, en este momento, en esta situación, digo, que se llevó puesta la vida de 4 mujeres, tan solo por el odio hacia una orientación sexual. Exacto. Pero que también, digo, la vivimos las personas que tenemos otra identidad, una identidad disidente, y que si bien pueden estar, a lo mejor creo que hay un avance en algunos aspectos, asusta terriblemente que la respuesta ante otras cuestiones que todavía están ahí como que no se pueden comprender sea justamente un lesbicidio o un travesticidio, y que bueno, que asusta. Además estas chicas lo venían sufriendo ya, esto en reiteradas oportunidades. Sí, por lo que pudimos leer y ahí un poco recopilar la información, ¿no? Digo, es como que ya había habido amenazas, una denuncia de por medio, y que muestra un poco todo lo que atravesamos, ¿no? Digo, las personas
por ahí con otra orientación o con otra identidad y que bueno, que por ahí desde el silencio o en este pedido a veces de justicia que hacemos y que no hay respuestas. Sí. Bueno, nada, la verdad que nos atraviesa. Sí, nos atraviesa desde un montón de lugares. Primero por la lucha, por el trabajo que se hace desde el equipo de género y sexualidades, pero también desde lo personal, nos interpela muchísimo. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Pensaba, y algo hablábamos fuera del aire, cómo ese silencio atroz que hubo estos días, no solo, te escuchaba Juan, y como que hay dos habilitaciones. Por un lado, la habilitación que por ahí lo venimos marcando hace un tiempo aquí, con otras cuestiones que tienen que ver con los discursos de violencia y de odio, legitimados desde el poder, que creo que eso no es menor. Y después, también, a la vez eso legitima que el silencio sea lo natural, porque eso sentí yo el fin de semana, digo, ¿no? Porque algo conversábamos nosotros fuera del aire, diciendo, bueno, los discursos se empezaron a repetir primero entre los espacios que habitualmente nos expresamos en estas cuestiones, ¿no? Quienes estamos dentro de la comunidad o donde los vemos. Pero sentí también que hay una cierta naturalización a mejor callarnos que haya pasado esto, ¿no? No sé si usted, creo que también está eso, y también es peligroso, porque si alguien ya no se pregunta si publicar esto, sino sinceramente lo cree como no un hecho noticioso, también es preocupante. Sí, totalmente. Y viene de la mano también en el accionar del gobierno, que reproduce estos discursos y alienta, ¿no?, a cometer estas situaciones, en el sentido de que al reproducir estos discursos, más allá de que pueda tomar tremendas medidas políticas como el cierre del INADI, como el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, el desconocimiento de la normativa anterior, pero a su vez simbólicamente en esto de hoy lo mismo que se decía, parece ser lo mismo, que el que sea un asesinato de un hombre o una mujer, y la verdad que cada crimen requiere una particularidad y una acción particular y una comunicación particular para desalentar y desarticular por los motivos por los cuales se cometen estos crímenes, ¿no? Este odio hacia otra orientación sexual que no es la heterosexualidad, se vio, digamos, de que como decía Juan, y se llevó puestas 3 vidas, y en el sentido de que el gobierno es responsable, hay una responsabilidad institucional, estatal, absolutamente desconocida por este contexto, y lo que nos lleva a pensar que hay un gran retroceso para la Argentina, para las cuestiones de género, y para también para la vida que podemos llevar, o sea, qué vida posible podemos tener adelante en este contexto, ¿no? En el sentido de el demostrar el deseo de hacia otra persona del mismo sexo, ¿en qué contexto, ¿no? Entonces eso, este poder visualizar de que ha sido un crimen de odio y que se tienen que desarticular estos discursos, es importante para decir no replicar, ¿no? Y poder comunicar con perspectiva de género. Exactamente. Bueno, se ha habilitado estos discursos, lo estamos viendo hasta en el prólogo de Nicolás Márquez, lamentablemente, que es el prólogo que le hace el presidente en su último libro. Vemos esa habilitación y después se refugia mucho detrás de la palabra libertad de expresión. Y es realmente muy triste que se pongan detrás de eso cuando estamos hablando de los derechos de las otras personas. Y a decir cualquier cosa a través de esa bronca o de ese odio que tienen hacia el resto de los seres humanos, al fin y al cabo. Sí, ¿Cómo sí, lo ven como ustedes? La utilización de, ¿viste la utilización de un derecho, no digo en un uso que afecta, ¿no? Digo, que no habilita, que no resguarda, que no protege, ¿no? Digo, porque el acceso a los derechos debería ser, digo, es una puerta hacia las posibilidades, y en este caso el derecho a expresar lo que yo quiero y lo que yo pienso y lo que yo siento, y si lo hago claramente, bueno, con la estrategia del uso de las redes sociales y demás. El fin de semana yo estuve en la Feria del Libro. Sí. Estuve justamente en un espacio organizado por la comunidad LGTB, que se llama Orgullo y Prejuicio, y bueno, creo que, digo, en esos pequeños espacios pudimos charlar estas cosas,
y pareciera como que es a los únicos que les importaba, ¿no? Digo, porque el no verlo reflejado a estas situaciones en los medios de comunicaciones masivos, digo, no es lo que estamos hablando, nos asusta. Y después pensar, digo, que bueno, está esta red que se teje desde lo cotidiano, en estos pequeños espacios, que calma, que te da como esa sensación de decir, bueno, no estamos solos, nos tenemos entre todos y entre todas, pero bueno, digo, son pequeños espacios, pocos espacios. Sí, muy pocos. Sí, cada vez menos, lamentablemente, por esto, menos, ¿no? Porque también nos van acorralando como hacia esos lugares, digo, donde ya donde no podemos llegar a otros espacios, porque al no estar en la masividad, viste, nos van quitando como esos elementos, que era un poco, digo, las denuncias públicas, las manifestaciones. Sí, bueno, lo que pasó en la última marcha también acá. De hecho yo pensaba, y Flor lo repasaba en Amigos del Rock y lo estaba escuchando, que esto fue gravísimo lo que pasó el fin de semana, pero los discursos de violencia vienen creciendo hace rato. Y yo pensaba en la última marcha del orgullo aquí en la ciudad. Sí. Primero que entre quienes estábamos ahí, por ahí nos mirábamos y decíamos, somos menos que otras veces, porque también esto pasa, digo, y habilita, y la marcha fue 6 días después de que Javier Milei había ganado el balotaje. Pero también situaciones de violencia que se dieron, como las botellas que nos arrojaron, cayeron 2 líneas después que yo, y nos salpicaron y seguimos marchando, no nos cortó la alegría. Pero había un clima que era diferente a otros momentos, ¿no? Sí. Digo, Sí. Y me parece que también hay que visibilizar eso, como lo hicimos en su momento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso pasa acá. Pasa acá. Y era la 6ª vez que estábamos marchando ahí. Digo, pasa mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? Me parece que también es importante. Creo que fue una sensación colectiva, ¿no? Digo, de esto que vos planteas. Yo también participé y estaba ahí. Y también, digo, fue como de alguna manera una aproximación, digo, en el cuerpo, en nuestra subjetividad, digo, de sentir lo que se un señalamiento también no digo, ¿no? Pero a días de asumir esta nueva gestión, digo, claro. Fue como decir, ni había asumido todavía, porque fue claro, el balotaje el domingo y el sábado siguiente. Tenés razón. O sea, pero de alguna manera fue como, pero quedaban percibir, decir, si esto pasa hoy, cuando esté habilitado por un gobierno con un discurso oficial y demás, fue como sentir eso, sí. Sí, y de hecho pensaba en otras cuestiones que ha dado por tierra, y pienso en personajes como Adorni, que lo trajiste a la mesa, contando cómo en la masa de despidos que ha habido de entidades del Estado, hay muchas compañeras y compañeros trans que han sido despedidos y no creyendo incluso en el cupo particularmente, y dando por tierra un camino recorrido que a veces creíamos que nos había permitido decir, llegamos acá, claro, hay que ir hacia adelante, pero parece que, bueno, que hay que volver a discutir ciertas cosas. 85, leía la otra vez un informe, 85 personas trans que estaban por el cupo fueron despedidas. Que era más o menos ese número que se manejaba, ¿no? Y también era algo que hace poco se instauró, además. Muy poquito. Hace nada. Muy poco tiempo. Exactamente. Sí, analizando un poco y pensando, ¿no? lo que veníamos charlando, y sobre todo esta particularidad, uno se pregunta ahora cómo avanzamos, cómo seguimos hacia adelante, y qué análisis se hace también, porque lo que buscan es generarte miedo, amedrentarte, decir, che, cállense de esa manera. Bueno, ¿cómo se lucha contra eso también? ¿Cómo lo ven ustedes? Y la verdad que creo que bueno, esto que estamos haciendo acá ahora, el no silenciar, pero también a la vez construyendo redes, ¿no? Y soportando y sosteniendo, porque no sabemos hasta cuándo va a durar o incrementarse esta situación. La verdad es que no es no sabemos qué esperar, pero sí me parece importante el poder organizarnos, en el volver a organizarnos de los básicos, ¿no? Uno de las discusiones que se dio también, por ejemplo, en el 8M,
fue salir a las calles con una de las consignas es las ollas, ¿no? Volver a las ollas, a combatir el hambre, ¿no? Entonces, como que todas estas cuestiones que parecían que eran... claro, porque también hay violencia, en el hambre también hay violencia. Totalmente. y esto de la estructural. Exactamente. Y en la discusión que se da en este caso también, el del ataque, fue la crisis habitacional terrible que hay, ¿no? Entonces, estas discusiones que afectan más que nada a mujeres y a personas disidentes, necesitan, digamos, nuevamente de, bueno, si no hay un apoyo, un acompañamiento o que se pueda dar una discusión dentro del Estado, bueno, ¿cómo llevarlo al Estado, ¿no? Hoy hablaban, yo escuchaba a Luciana Pecker que decía, lo que está haciendo el Estado es pasible de una denuncia internacional, digamos, en contra de estos discursos de odio y en esta acción a replicarlos, digamos, ¿no? Esta acción no fue un crimen por omisión, sino que fue un crimen por acción, por alentar estos discursos y por alentar que estas situaciones se cometan, desconociendo toda una historia de lucha en relación a la temática de género, ¿no? En relación a la lucha de las mujeres, en relación a la violencia de género. Escuchamos muchísimas veces a Javier Milei, a Victoria Villarreal decir que la violencia de género no existe, ¿no? Entonces, cuando ha sido una lucha de muchísimos años, con leyes consagradas, pero también con mucho escrito, mucho marcado en nuestra historia, ¿no? del país. Entonces, habilitar esas herramientas de discusión y habilitar estas discusiones nos va a permitir no hacer como si nada grave hubiese pasado, ¿no? Creo que esto es lo que decíamos con Gaby al principio, lo del silencio. Sí, yo pensaba, Mati no lo nombró a Nicolás Márquez, también en alguna cuestión de los dichos cercanos acá en el tiempo, hace algunos días en esa entrevista, pero también a otras cuestiones, ¿no? A comparar a la homosexualidad con piojos, como lo hizo Diana Mondino en la campaña, o ese tipo de cosas, porque por ahí yo noté, y de hecho vi algunos trabajos de algunos medios y algunos espacios de comunicación que resaltaban cómo había tanto odio incluso en las mismas publicaciones donde se informaba, en las pocas que se informaba esto. Y algunos diciendo, bueno, que no están así, y en esos entredichos en realidad están cargando. Y si uno se pone a revisar, es algo que viene pasando desde hace rato, ¿no? Digo, de habilitarse, que esas cosas se digan como si nada. Me parece que es momento de visibilizarlo lo más que podamos. Sobre sobre Márquez particularmente y sus dichos, quería pedirle alguna reflexión, si es que se puede hacer alguna reflexión o alguna apreciación de cómo se habilitó ese discurso. A la que quiera. Juani. No, la verdad que creo que me parece un sujeto tremendo y bueno, y viene más de la mano de lo que estamos escuchando y viendo y esto, la cuestión de lo que pasa también mucho que parece ser que queda todo en redes y que atraviesa la dimensión digital y atraviesa y se materializa en estas situaciones, ¿no? Porque lo que decía de los comentarios que hay en las publicaciones o de la cuestión desde la violencia digital, me parece que no solamente queda ahí, sino que atraviesa y se repercute en todos lados, ¿no? Sí, yo creo que como en varios ámbitos, sobre todo con este gobierno nacional, y lo que se debería pensar y empezar a debatir también es la lucha de la agenda, ¿no? Esto es algo que decimos habitualmente con Gaby, del discurso, porque también te marcan ese discurso, va a través de la agenda, bueno, y la lucha debería ser desde esos lugares, que es muy difícil, que son desde las redes sociales, de los medios, cuando somos una minoría también a veces lo que ponemos la voz en alto, o aquellos que escriben en páginas digitales, digo, es muy difícil, pero bueno, creo que es el único camino, lo que se veía ayer en las redes, y todas las historias y replicar, bueno, lamentablemente hoy es esa arma la que se tiene, no hay mucha más, me parece. Sumarle la convicción, ¿no? Digo, sí, claro. Realmente, que digo, la fuerza de nuestras convicciones, de creer en lo que hacemos
creo que nos va a permitir sostener los espacios, muchos, grandes, pequeños, pocos, pero es muy importante eso, ¿no? Digo, creer que es lo que nos ha llevado históricamente, digo, creer en lo que luchamos, en lo que, digo, por lo que militamos, en los diferentes espacios, es lo que nos va a permitir después sostenernos, tejer redes, volvernos de nuevo a encontrar, a mirarnos y empezar a pensar algo mucho más pluralista, mucho más, digo, donde las diferencias al interior de nuestros espacios, bueno, no primen, ¿no? Digo, acá creo que nos tenemos que juntar todos, porque una maduración en ese sentido, tal vez. Totalmente. Claro. Creo que esto nos va a permitir esa maduración. Sí. Creo que nos va a permitir esa maduración, entender que si no nos unimos, perdemos. Porque hoy el enemigo es muy grande, tiene un gran poder, que es esto, son los medios de comunicación, el control, digo, en las redes sociales, con una población que consume puntualmente eso. Entonces, digo, desde la fake news hasta los trolls y todas estas herramientas digitales que hoy los pibes consumen y que después salen a repetir. Y creo que nuestro trabajo, por lo menos en el ámbito universitario, es poder, acompañar en la construcción de criterios, en que los pibes puedan pensar. En una mirada crítica, ¿no? Una mirada crítica, que puedan pensar desde este lugar, claro, con un pensamiento crítico, la realidad y desde ahí... lo que surja, pero tenemos que unirnos, tenemos que encontrarnos, tenemos que tejer estas redes que son el sostén, que han sido el sostén históricamente, ¿no? Porque estas demandas también, yo cuando a mí me genera, como me hace ruido cuando alguien viene, no sé, cuando una persona cis, no sé, viene a hablar sobre las realidades trans. Y yo creo que, fue una gran lucha, ¿no? Del colectivo, de poder granjearse un lugar y que se nos escuche y que podamos nosotros ser quienes. Nosotros tomamos conciencia plena de lo que necesitamos, de cuáles son nuestros derechos y que el resto acompañe. Bueno, como eso nos pasa en un montón de otros espacios, ¿no? Darnos el protagonismo todos, los que consideramos que esto es importante y bueno, que yo esté acá hoy para mí es muy representativo, porque soy una mujer trans, estoy en la uni gracias al cupo laboral, que fue la lucha de un montón de compañeras de las que yo claramente, no participé, pero no digo desde el desconocimiento o el desinterés, sino porque en realidad mi transición fue por otro lado, tuvo otros tiempos, pero reconozco, valoro, celebro las luchas de todas las compañeras y los compañeros trans históricamente, y hoy somos un colectivo que tiene estos espacios, que podemos estar en estos espacios discutiendo, charlando, hablando, contando lo que pensamos y lo que sentimos, y unirnos, junto a otros colectivos. Justamente el 17 de mayo se celebra el Día Internacional de la LGTB-fobia, y junto con eso, la transversalidad del género en un montón de otras mujeres con otras identidades, con otros cuerpos, y me parece que, justo coincide con este hecho terrible, pero coincide para que justamente ese día también generemos desde algún lugar, desde nuestros espacios, algo para seguir sosteniendo nuestros discursos, que son totalmente válidos, porque somos discursos de cuerpos que existimos y de identidades que existimos y que necesitamos que el resto de la sociedad nos acompañe. Sí, tal cual. Hablar un poquito del local, del laburo que hacen ustedes, porque también están a diario, también eso es una militancia desde el protocolo, algo que comenzó hace algunos años nada más, pero que cada vez toma más fuerza, y de la Universidad Nacional de Villa María también se le abrieron las puertas de esto tan importante, ¿no, Pía? Sí, la verdad que es un compromiso enorme que asumió la universidad y que lo vamos,
caminando con las compañeras, con Victoria, con Rocío, que también forman parte del programa de género, y también en actividades y en encuentros de sensibilización, de visibilización, de formadas, de formaciones. Ahora también vamos a participar de una capacitación que está dirigida al personal no docente, en un encuentro que va a ser el 1 de julio, que están todos invitados. La idea es poder, bueno, en el marco también, ¿no? Que a nivel nacional en todo el marco normativo de la ley base que anda dando vuelta, como que se da de baja o se baja las capacitaciones de ley Micaela. Bueno, nosotras de parte de la universidad, como entidades autárquicas y también con el poder de tomar como decía Juan, y con el compromiso, con la convicción de poder seguir trabajando en estas temáticas, vamos a acompañar estos procesos también con conjunto con los estudiantes, que es el claustro más importante que tiene una universidad, de poder seguir acompañándolos en estas trayectorias estudiantiles, y la idea es poder seguir pensando en estas actividades desde una mirada más cercana, más individual, más viendo nuevas estrategias, ¿no? Tuvimos hace poquito un encuentro que se dio en el marco del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, para reivindicar a aquellas mujeres y aquellas disidencias, personas de la comunidad que fueron muy importantes en sus roles, ¿no? En el marco de la lucha por los derechos de las mujeres y de la comunidad. Y en ese sentido estuvimos ahí en el hall y vimos cómo el hall atravesaba y se iban sumando estudiantes, iban haciendo una intervención y caminando, y toda esa cercanía que se dio en esa actividad particular, que fue más desde lo artístico, más desde lo manual, de la creatividad, y que nos dio lugar a encontrarnos con esas mujeres que fueron también, muchas de ellas fueron quienes sacaron del Salón de las Mujeres, ¿no? Para renombrar lo que fue una lucha y una cuestión también tremenda. En esta cercanía nos vamos reivindicando en el sentido de cómo acercarnos y cómo plantear distintas nuevas estrategias. Claro. Ante estas situaciones que nos desconocemos, ¿no? En esto hay muchas situaciones en la universidad que permanentemente se replican en la base del contexto de nuestro país, situaciones... claro, no está ajena la universidad, no, por supuesto. Para nada. Y hay muchos discursos, más que nada en estudiantes de los primeros años, claro, que van en contra de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, bueno, nosotros también tenemos que pensar nuevas estrategias, no tanto a lo mejor desde la capacitación, sino más desde otra estrategia de, bueno, acercarnos de encuentros. Claro. Estos dispositivos y que sean en el encuentro cotidiano de la uni, digo, ¿no? En espacios cotidianos de la uni. Y bueno, desde ahí. Sí, por supuesto. Es un trabajo de hormiga, tal cual. Sí. Pero bueno, ahí están las compañeras y yo me sumé hace muy poquito, así que más que agradecida con ese espacio porque le ponen el cuerpo. Está laburando full. Chicas, les agradecemos que hayan venido acá, que hayan podido charlar sobre este tema, que lo hayamos debatido. Esperemos que a los que estén escuchando también les haya traído este tema, porque es realmente interesante y tenemos que ponernos en agenda, por más que seamos un granito de arena en el desierto. Bueno, hay que hacerlo, y aquí estamos, pero gracias a ustedes dos por el trabajo que hacen, sobre todo a diario. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Por el espacio. No, por favor, cuando quieran, pueden venir, son trabajadoras no docentes y parte de la Secretaría de Bienestar ambas, así que gracias por estar acá. Esta también es su casa. Ya que nombró a la Secretaría de Bienestar, la Secretaria de Bienestar compartió una foto que nos estaba mirando por Bien. YouTube. Saludos a YouTube. Así que saludamos a Marce, que nos estaba viendo por YouTube. Saludamos a Marce, bien, que es gracias. nuestra gran espalda. Genial. Sara Eve, Gonza, cuando quieras, largalo.